Saludos amigos de ETA de la Vuelta, Julio Samuel Sierra. Hoy de nuevo entonces estamos en este episodio especial porque como dicen por ahí, el buen hijo a su casa vuelve. Y él nos prometió la última vez que vino que nos iba a volver a acompañar para tocar diversos temas, ya luego entonces de haber pasado un proceso electoral. Aparte de que es muy querido por mí, por el equipo que se excusó de no poder estar aquí, pero aparte de ser amigo mío y del equipo y que lo queremos muchísimo, no está aquí por esa condición. Está aquí primero porque es un gran abogado, un gran político, empresario, ha sido dirigente, ha manejado un gremialista también, con bastante notoriedad y es un hombre de la sociedad que todos conocen. Y yo creo que modestia y aparte, de los jóvenes dominicanos en la política, de cualquier partido tiene que ser de los que mayor tasa de conocimiento y reconocimiento tiene en el país. Tiene ribetes nacionales, aunque yo sé que a él no le gusta, que yo lo eleve tanto, que le tire tantos pañitos, pero es que lo quiero mucho y me traiciona el cariño. Señores, con nosotros hoy, Rafael Paz, hermano. Julio Samuel, Bienvenido. qué feliz estoy de estar en ETA la Vuelta. Tu casa. Gracias, mi hermano. Tu casa. Atención, Iván Ruiz, casi, cuando consigo un presupuestico mejor te lo quito. No, y también en el espacio madre, ¿verdad? Mi gente del Nuevo Diario, Así es. mi hermano Persito, Así es. no, espérate, Don Percio Zuli Maldonado Bonelli. Corrige. De verdad que es un gusto estar aquí y conversar con el pueblo dominicano a través de esta plataforma. Maravillosa. Gracias, hermano, gracias. La última vez que viniste tocamos temas, comenzamos la entrevista tocando temas biográficos, que creo que ya la gente lo conoce, y en esta segunda visita, en esta segunda ocasión, creo que ya podemos obviar la parte biográfica porque la tocaste en la primera, y el que no te conoce que te busque, porque yo dudo que exista gente ahora mismo de nuestra generación que no sepa quién es Rafael Paz. Rafa, acabamos de pasar como sociedad un proceso electoral en muchos sentidos atípico. Se estrenaron cosas nuevas que no habíamos visto, el tema de los debates, por ejemplo. Esta generación conoció, por lo menos esta, conoció en el país el tema de los debates. Otras que sí ya se conocían de hace tiempo y que se repitieron esperando que no sucediesen, compra de todo un poco, carpas que se instalaron, cooptación de voluntades. Es decir, un proceso que navegó entre lo nuevo y lo antiguo. ¿Qué lectura le das primero en overall, a grosso modo, de este proceso electoral? Mira, a mí me luce que estamos en medio de un cambio de ciclo en la política dominicana. Y al estar en un cambio de ciclo, coexisten prácticas del pasado con innovaciones. Eso hace que el proceso electoral sea en cierta medida complejo. Comienza a ser tecnológico, pero no lo es en su totalidad. Mantiene prácticas clientelares que hay que superar. Se sofistica el proceso de clientelismo también y de uso de las ventajas del Estado. Una lucha compleja porque en el caso de la oposición se estaban dando dos luchas. Una lucha electoral y una lucha política, que tienen naturalezas distintas. En el caso de la Fuerza del Pueblo, estaba combatiendo electoralmente con el PRM, que estaba evidentemente en el primer lugar, pero estaba a la par desarrollando una lucha política para determinar la primacía en el espacio opositor y dentro del bochismo. Entonces, en el caso nuestro, logramos una victoria política definiéndonos ya como líderes de la oposición y un avance electoral significativo recuperando, digamos, el 75% de lo que es la base social histórica del bochismo, con casi un 30%, teniendo puntos luminosos en 14 provincias, dentro de las cuales está el Distrito Nacional, donde se superó el umbral del 30%, claro, y territorios importantes dentro de nuestra demarcación, donde llegamos a un 35% de votación en el nivel presidencial, logrando 3 senadurías, una de ellas sin alianza, 28 diputados y representación en todos los niveles de elección, tanto municipales como legislativos, y sembrando la semilla para que nos convirtamos en lo que nos vamos a convertir una vez transitemos un proceso de transformación y mejora interna, que es en el partido del futuro de la República Dominicana.
Sobre precisamente ese punto último que trataste de convertirse en un partido más adecuado para los nuevos tiempos y que esté más cerca de la población, y partiendo del hecho de que actualmente estás también como titular eres presidente del partido en el Distrito Nacional, Correcto. es una posición bastante importante. Entonces, desde esa posición, ¿qué ideas tienes para el partido de cara al futuro? Mira, lo primero es entender el proceso dialéctico en el que se encuentra la fuerza del pueblo. Siempre digo que nosotros no debemos compararnos con el PRM, porque el PRM sufrió un proceso de transformación con la salida de los dirigentes que lo conformaron del PRD, donde su reto era superar los fracasos históricos del PRM y la tendencia hacia el caos y el desorden de su dirigencia. Entonces, que simbolizaba el caos y el desorden nacional. Entonces, el PRM llevó a cabo un proceso de transición generacional que fue, vamos a decir, rudo, fue abrupto, porque tenía Lo que fue. desechar de manera evidente esas prácticas fracasadas de su pasado político. En el caso de la Fuerza del Pueblo, viene de grandes éxitos históricos, con la consolidación de un proyecto de transformación nacional que se extendió durante aproximadamente 20 años, con líderes de peso social con gran capacidad, encabezados por quien yo considero que es el último líder de esa categoría en la República Dominicana, que es el doctor Leonel Fernández, parte de un cuarteto histórico integrado por el doctor Joaquín Balaguer, el doctor Peña Gómez, el prócer Juan Bosch y Leonel, digamos que es la expresión más joven de ese cuadro que lideró la transición democrática en la República Dominicana. Entonces, la fuerza del pueblo, el reto que tiene es desandar el proceso de negación que llevó a cabo el bochismo en términos de sus orígenes. Desandar los pasos que por un ejercicio extendido del poder atomizó el proyecto bochista, lo dividió y generó una salida abrupta del poder. Entonces, es un poco hacer lo que hicieron los troyanos con Roma. Dice la tradición que Roma fue fundada por aquellos troyanos que escaparon cuando se destruyó Troya. Y que en el proceso de fundación regresaron sobre los pasos que llevaron a la destrucción de Troya. Y se convirtieron en la negación de la negación, como decía la teoría política marxista, ¿verdad? O sea, hay un momento donde una organización se degenera y se convierte en la negación de sí misma. Y para poder restaurar su fundamento tiene que ser la negación de esa negación. Entonces, la fuerza del pueblo, que todavía tiene pendiente la conclusión de su periodo fundacional, porque un partido no se funda el día en que se firman los estatutos. Que así se piensa, que es el día del día tal, que es de mayo, ahí. Correcto. Un partido, sobre todo cuando es un proyecto de la naturaleza de la fuerza del pueblo que se proyecta como una de las alternativas para la conducción del país, lleva un periodo fundacional. Y ese periodo fundacional se inicia el 6 de octubre, pero va a concluir cuando termine el segundo congreso, que en mi caso, al igual que en otros dirigentes, aspiro a que tenga el nombre de Franklin Almeida Rancière. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ese proceso fundacional, cuando concluya, tendrá que, vamos a decir, configurar el partido en una forma y con unas características que genere confianza en el pueblo dominicano y que permita no solo recuperar la base social histórica, sino convencer al segmento de los independientes que predominan en las zonas urbanas de la República Dominicana, especialmente en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal, en La Vega, en los grandes centros de votación, en San Francisco de Macorís, esa masa de independientes que vean en la fuerza del pueblo un proyecto no solo legítimo, sino con una visión de futuro.
Para eso tendrá que combinar de manera sabia lo mejor de la experiencia con una nueva generación que fue taponeada durante muchos años en la anterior organización y en cierta medida en la primera etapa de esta. Es natural. Salvo excepciones, ¿verdad? Claro, Siempre me dicen, bueno, pero fue taponeada, pero tú, y yo no, hay excepciones que confirman la regla, ¿verdad? claro. Entonces, ahora hay que abrir las puertas a una nueva generación para que asuman los organismos del partido, pero no de manera avasallante, sino para combinarse, compactarse, hacer sinergia y amalgamarse con gente muy experimentada, de mucha capacidad, con servicio social y servicio al país probado. Por ejemplo, te voy a poner un caso. El doctor Rafael Alburquerque, un símbolo de la dignidad nacional. Totalmente. Pero además de todo, un jurista de prestigio internacional, un vicepresidente que enorgulleció a todos los dominicanos por su gestión ética Totalmente. y sus grandes resultados, un ministro de trabajo histórico. Es realmente un símbolo de la dignidad y de la valía política que hay dentro de la fuerza del pueblo. Una Es verdad. persona de la categoría del doctor Rafael Alburquerque, lo único que tú puedes hacer con ella es exaltarla Totalmente. y que ejerza ese rol de liderazgo orientador a las nuevas generaciones y que ponga a disposición del partido una sapiencia política que no se adquiere de la noche a la mañana. Y así hay distintas expresiones a nivel regional, a nivel local. Ese es el proceso de evolución que en el caso nuestro entendemos que debe llevar a cabo la fuerza del pueblo. Y fíjate que uso el concepto evolución. Y quiero explicarlo porque Por favor. lo posicioné durante el pasado proceso electoral, pero ya llega el momento de que la gente entienda lo que es evolución. Evolución es pasar de un estado a otro superior sin perder tu esencia. Es combinar. La evolución no es cambiar una cosa por otra. Tú puedes cambiar este celular por este y no significa que va a ser mejor. Ahora, si este celular evoluciona y se convierte en la versión más actualizada, entonces tú vas a tener nuevas aplicaciones, pero vas a mantener la esencia de ese celular que te gusta tanto. Te quedas con lo bueno. Claro, te quedas con lo bueno, pero añades aplicaciones nuevas. Entonces, de eso se trata. Así es la vida, así son las organizaciones, así es la tecnología. Y eso permite que tú puedas aprovechar lo que has construido, porque lo que tus activos tú no los desechas, a menos de que ya llegue el momento en que agotan su vida útil. Y eso es también subjetivo. Tú sabes, Rafa, que, y aquí juego el papel del bad cop, del policía malo. Se habla mucho, sobre todo, y tengo que ser justo, los detractores de la fuerza del pueblo, como todo partido tiene. Opositores fuertes, férreos. Y yo escucho mucho en esos mentideros que en la fuerza del pueblo están soñando con una renovación, con una evolución. Eso no se va a poder dar, porque ahí es lo que diga un grupo, la fuerza del pueblo. Rafa Paz, los demás jóvenes, muy bien, pero que no sueñen, que no hay forma de eso. Sin embargo, tú eres joven, estás en el más alto organismo de dirigencia del partido, ocupas posiciones bastante importantes y quién mejor que tú para responderle a esos que dicen que eso es mentira, que la juventud de Leonel son unos soñadores. Eso no va a pasar. No cuenten, no se vistan que no van para esa fiesta. ¿Qué tienes tú que responderle a ellos? Mira, lo primero es que hay que entender que la política no es un camino de espuma. Es un camino de piedras y de espinas. Y el que tenga un espíritu débil y entienda que esto es un transitar por una pasarela donde vas a recibir aplausos y las luces de los flashes, pienso que está entendiendo esta carrera como otra cosa que no es, como una cosa que no es. La política es lucha y los espacios se ganan luchando. A nadie les regala nada en este mundo. Vuelvo y repito, a nadie, absolutamente a nadie, les regalan nada en el mundo político.
Hay cosas que tú puedes adquirir por factores que te benefician, pero tú tienes que tener las condiciones para lograrla o las condiciones para mantenerla. Y eso se ve en el tiempo. Pero por regla general, en la política se lucha. Y en la fuerza del pueblo hay una generación y dirigentes comunitarios y políticos importantes de mucho mérito también, porque no es solo un tema generacional. Aquí no va a haber una lucha generacional. Aquí lo que va a haber es una lucha de culturas. Una cultura que apuesta al secretismo, a la oscuridad, a la toma de decisiones arbitrarias y a la falta de democracia, que la hay, que tiene ribetes, diría yo, medio PRDistoides. Uf. Sí, es así. Oh, sí. Que es lo que don Juan describía como las tendencias naturales de la pequeña burguesía, que solamente miran en función de su interés particular o de grupo. Cuando las organizaciones pierden sus métodos de trabajo, como le ocurrió al bochismo, que perdió los métodos de trabajo, entonces aflora esa naturaleza pequeño burguesa que tenemos los dominicanos. Ahora eso hay que curarlo. Y eso se cura con método, con enfoque, con visión y con disciplina. Y nosotros, un núcleo importante, que nos agrupamos dentro de una visión que hemos denominado evolución, apostamos por una transformación sobre la base de 4 elementos. Vamos a ver. Los hemos denominado como time, haciendo referencia a la palabra tiempo en inglés. Excelente, time. Y esto se ata con algo que el presidente Fernández utilizaba y utiliza, y fue la primera vez que en mi caso particular escuché conceptos deportivos aplicados a la política. Y era el tema del timing. Leonel siempre decía que en política era un tema de timing. Entonces tomamos esta referencia y construimos el concepto time, que es un acrónimo de 4 palabras. La primera es transparencia. La Fuerza del Pueblo tiene que apostar a ser el partido más transparente de la República Dominicana, con rendición de cuentas apropiadas en términos del uso de sus recursos, con procesos de selección de sus autoridades y de sus candidatos que no le dejen duda absolutamente a nadie, con toma de decisiones y posiciones de forma clara y transparente y comunicándolas de forma apropiada. El segundo elemento es institucionalidad. La Fuerza del Pueblo tiene que ser el partido más institucional de la República Dominicana. Leonel es el gran impulsor del Estado social y democrático de derecho y de las legislaciones que institucionalizaron la República Dominicana, comenzando por la Constitución de la República. Toda la regulación del régimen monetario y financiero y de las finanzas públicas con la ley del Ministerio de Hacienda, la ley del sistema de planificación pública, de planificación e inversión pública, etc. Entonces, esos principios, esos valores tienen que reflejarse a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Que se cumplan los estatutos, que sus principios se reflejen en cada una de las actuaciones, que haya igualdad de reglas de juego para todos, sin importar si usted tiene padrino o no tiene padrino. Eso es fundamental. Tiene que existir un sistema de pesos y contrapesos internos y de respeto de los derechos de los miembros que conviertan a la Fuerza del Pueblo en un partido que genere confianza. Y eso se logra sobre la base de la institucionalidad. El tercer elemento, la M, modernidad. Claro. Hay que modernizar la Fuerza del Pueblo, apostar al uso de las tecnologías, soltar esa imagen del mantelito y los globitos, que son propios de los 80. Y hay que decirlo de forma clara. Nosotros necesitamos proyectar una imagen así, mira, este es el siglo XXI. Sí, te entiendo. Esta es la tercera década del siglo XXI, entiendo. Donde la calidad gráfica, visual, donde se apuesta a lo mejor, donde se habla con el pueblo de una manera más horizontal, más llana, donde se apuesta a estructuras más horizontales, menos verticales, donde se utilizan aplicaciones tecnológicas para hacer un uso más eficaz de los bienes y de los activos que tienen las organizaciones, tanto en términos humanos como en términos económicos y de todo tipo, Y eso me lleva al último elemento, la eficiencia.
necesitamos tener un sistema de gerencia política que nos permita tener estructuras efectivas y eficientes, que las direcciones medias del partido sean reales, que se reúnan las direcciones, que tengan un sistema de supervisión y vigilancia apropiado, donde el interés general se ponga por encima del particular y donde actuemos como un solo puño. La fuerza del pueblo tiene que transformarse de forma tal que pueda competir con el PRM, pero no solo como partido, sino como partido con el refuerzo del Estado. Entonces, entendiendo eso, nosotros tenemos que ser mucho más efectivos y eficientes como partido, mucho más tecnológicos, mucho más institucionales, mucho más transparentes y mucho más poderosos en nuestra acción política, en las calles, en los medios, en todos los espacios, para poder vencer no solo a un partido oficialista, sino al gobierno que los acompaña. Rafa, has mencionado esos 4 elementos. No puedo estar más de acuerdo, tengo que reconocerlo con lo que estás planteando. Y yo quiero preguntarte también más o menos en ese sentido. Uno ve una fuerza del pueblo que no sabía, no tenía el dato, me enteré hace muy poco, de más de 70 secretarías. Para personas es mucho, para algunas personas dicen, wow, son muchas secretarías, de las cuales quizás hasta por el mismo número no todas sean tan funcionales o estén inactivas, llamémosle de esa manera. De alguna manera no pudieron tener mucha acción, son 70 y pico. Pero también la Fuerza del Pueblo tiene una matrícula, una dirección política también un tanto numerosa. Una dirección central que para muchos es extremadamente numerosa. Según vi en los últimos números, sobrepasa los 1,000 miembros de la dirección central, ya con bastante propiedad. Por mucho. Por mucho. Entonces, viene noviembre, tengo entendido que ahí será el Congreso, ¿no? Congreso. ¿Qué características tendrá este Congreso? Es decir, ¿será elector? ¿Será revisorio y elector? ¿O este Congreso busca incluso transformar ese tipo de estamentos orgánicos del partido? O sea, ¿qué entiendes tú que debería o que tendrá el Congreso que viene? Mira, nosotros no hemos llegado a un acuerdo en la dirección política todavía en torno a, vamos a decir, los objetivos que vamos a impulsar, ni el cronograma del Congreso. Perfecto. En términos prácticos. El próximo día 22 se reúne la dirección central y allí se hará un primer ejercicio para definir el camino hacia el Congreso. Pero de manera particular sí te puedo ofrecer lo que es mi visión. Y lo hago por este espacio. Y mucha gente dirá, ¿por qué no lo externas a través de un mecanismo interno? Bueno, nuestro partido y los partidos dominicanos en sentido general ya tienen pocos foros internos para llegarle a toda la membresía. Es verdad. Ya no hay periódicos. Es verdad. Ya no hay un intranet. No hay es verdad. Espacios, conferencias y ese tipo de cosas. Ni un foro que donde la gente pueda... Ni un foro, sino que el espacio son los medios de comunicación. Es verdad. Entonces, atendiendo a eso, creo que es más que lógico utilizar los medios de comunicación para llevar esta información a la membresía. Vamos a ver. Mira, en mi caso, recuerda que estamos impulsando una visión que se denomina TIME: transparencia, institucionalidad, modernidad y eficiencia. Eso se traduce a cosas concretas y a conceptos concretos. Por ejemplo, un órgano de dirección ejecutiva con más de 35 miembros se hace infuncional. Es una sábana de organismo. O sea, esa sería la dirección política. Sí, yo creo que la dirección política no debe sobrepasar los 35 miembros. Y estoy siendo conservador. Mi número ideal serían 25. ¡Huepa! Ese es mi número ideal, 25. Creo en un modelo... reducirlo a más de la mitad. Correcto. Creo en un modelo de dirección política pequeña. Pequeña. Ahí entonces sería eficiente. Sería eficiente. Además permitiría conversaciones mucho más productivas en menor tiempo. Y obviamente con un adecuado reglamento parlamentario. Claro. Y digamos una dinámica orgánica constante como lo tiene. Porque claro, si hay algo que hay que reconocer del presidente Leonel Fernández es el activismo que le ha dado a la dirección política. Todas las semanas, durante 4 años, se ha reunido todos los lunes y si no los martes o cualquier otro día, porque pueden surgir imprevistos, con su dirección. La dirección política de la Fuerza del Pueblo. Eso no tiene precedentes en la historia dominicana. Entonces, primera medida tú dirías... Dirección política más pequeña. Más pequeña. Una dirección central que no supere los 700 miembros.
También sería la mitad prácticamente. Correcto. Y donde se integren a los presidentes provinciales, a los presidentes municipales, Qué a nuestros bueno. alcaldes y obviamente a los legisladores, que les corresponde en términos ex Eso, officio. eso exacto. Eso será mientras estén en el cargo. Correcto. Que tengan la prerrogativa de pertenecer a la DC. Y quizás con una representación territorial similar a la que se hace para los diputados y miembros nacionales también. Una parte de la matrícula electa por el voto nacional, una parte de la matrícula electa por el voto territorial, para que cada territorio tenga su representación. Ah, pero qué bien. Sería casi un mini congreso. Correcto. Qué bien. Correcto. Cada sitio estará. También la diáspora, entonces entiendo que debería tener participación ahí. Definitivamente. Yo creo que ese criterio territorial es importante. También tomar en cuenta el criterio nacional, porque hay liderazgos que se van desarrollando a nivel nacional y los partidos tienen que promover la creación del liderazgo nacional también a través de sus mecanismos institucionales. Ok. El Congreso, entiendo, desde mi perspectiva, que debe ser de abajo hacia arriba. Es decir, iniciar el proceso a través de las direcciones municipales, las direcciones medias también, los bloques de direcciones medias, luego ir al nivel provincial y luego entonces el proceso de selección de los organismos nacionales. Ok. De forma tal que, digamos, la lógica de organización nacional responda a la representatividad de los liderazgos territoriales reales. En adición a eso, creo que la primera parte del Congreso, esa es la parte, digamos, de definición de la estructura y del proceso de elección. ¿Y las Pero secretarías? antes de eso, hay un proceso previo donde debemos conceptualizar el partido. La parte sustantiva. Para mí esa parte es mucho más importante que ya el proceso de selección de las autoridades. Claro. Porque en esa parte se define la visión de la organización. Y ya las autoridades serían electas para implementar esa visión que de manera colectiva se defina en el Congreso. Ya yo he vivido congresos partidarios de forma previa. Yo fui producto de un congreso en la anterior organización. Y te puedo decir que cuando las cosas se organizan de manera adecuada, los resultados son positivos. Yo estoy convencido de que la fuerza del pueblo está a las puertas de construir para el 2028 un proyecto de poder evidente, pero tiene que hacer algunos ajustes internos para poder construir una organización efectiva que pueda lograr ese objetivo en el 28. Rafa, vuelvo a ponerme atención aquí, la capa del bad cop, ¿verdad? Yo lo voy a cambiar para ponerlo en español, en X, en las redes. Policía malo. El policía malo, el usuario fresco, atrevido, que siempre uno se encuentra. Trataré de imitarlo lo mejor que pueda, porque sé que son cosas que el público quiere saber. Hablaste de una reducción sustancial que te gustaría a ti en la dirección política, en la dirección central. Pero también hay un elemento orgánico que son las secretarías, que de alguna manera están llamadas a ser los organismos internos que operen esos temas. Si es juventud, bueno, se supone que las políticas de juventud deben de emanar de la Secretaría de Juventud. Si es mujer, por igual, organización electoral, todas las secretarías. Incluso eres titular de una secretaría. Correcto. Pero yo te pregunto, poniéndome el chaleco de usuario atrevido, de caras al Congreso y de caras al futuro, yéndome ya hasta 4 años adelante, de cara al 2028, esas secretarías deben de corresponderse y responder a las inquietudes de la sociedad actual. Entonces, una secretaria de la juventud uno imagina, intuye que debe de ser un titular que esté en consonancia con lo que la juventud demanda ahora. Lo mismo con las demás. Partiendo de eso, Rafael Paz, mi hermano querido, ¿qué entiendes tú o cuáles entiendes tú que deberían ser los perfiles que se busquen para esas posiciones y cómo se deben de escoger esas posiciones? Mira, yo creo que paralelamente con un congreso del partido, donde definamos los organismos, ¿verdad? Y se elijan las autoridades a través del voto, yo soy un fervoroso creyente Demócrata en la democracia electoral y popular, que es uno de los principios de la fuerza del pueblo. Tenemos que establecer mecanismos participativos y democráticos para elegir las principales posiciones.
Y todo el mundo tiene que validarse a través del voto. Cero dedo. Hay posiciones Muy técnicas neurálgicas. que pueden ser, qué sé yo, los tribunales, etcétera, donde hay recomendaciones. Ok. Pero las posiciones sustantivas de la organización deben ser electas a través del voto. Ok. Ya sea el voto de toda la militancia, el voto de los organismos territoriales o el voto de la dirección central. Por ejemplo. Pueden haber distintas modalidades. Claro. Yo siempre me inclinaré por la más democrática de todas. Yo creo que las posiciones principales del partido hay que elegirla por el voto universal de la membresía. Esa es mi Ok. consideración particular. Pero ya veremos cómo nos arreglamos a lo interno de la organización. Porque creo mucho también en el centralismo democrático. Sí, claro. La decisión de Por la supuesto. mayoría se convierte en la decisión de todos. Por supuesto. En el caso de las secretarías que son frentes de masa, digamos, la Secretaría de Juventud o de Juventudes, como termine de llamarse, la de la mujer, pienso, en el caso de la juventud de manera particular, que debe darse un congreso de la juventud paralelo, de la juventud pueblista. Oye, qué interesante está eso. Y en ese congreso de la juventud, entonces, organizar una dinámica que permita definir liderazgos nacionales. Y que ese congreso de la juventud recomiende ternas para que ya los organismos del partido, de manera, vamos a decir, general, en función de esas ternas, elija el perfil más apropiado. De acuerdo. Entendí. Pero que sean los propios jóvenes que propongan su liderazgo. No que sea el liderazgo que propongan los jóvenes. Y me refiero al liderazgo del partido. Es así. La juventud tiene que dejar de ser vista como un espacio para promover a, digamos, a los sucesores grupales o familiares Totalmente de acuerdo con eso. del liderazgo del partido. Tiene que poder ser un espacio donde se promueve el liderazgo que resulta de la expresión más genuina de las comunidades. Horizontal. Horizontal, como éramos nosotros en el principio. Leonel vino de Villajuana. Es volver a eso. Correcto. Nosotros vinimos de Monteplata. Y encontraron camino y escalaron dentro del partido porque se les permitió y encontraron espacio para desarrollarse. Correcto. O porque más o menos lo abrimos también. Mira que para allá voy. A codazo limpio. Que para los codazos es que voy. Rafael Paz. De ti se dicen muchas cosas, como de todas las grandes figuras políticas, porque todo el que trasciende siempre va a encontrar de todo en el camino, es normal. Pero una de las cosas que he venido escuchando mucho, y no quisiera que notarme tan parcializado, pero casi siempre son detractores, que siempre coinciden en que quienes lo dicen son personas que tú no le caes muy bien. Dicen, Rafael Paz es malcriado. Es muy malcriado. Es verdad, es muy brillante, es verdad que es muy preparado, muy inteligente, pero como que yo no sé qué es lo que es, como que él tiene como un aceite, una cosa, él se cree. Y es muy malcriado, no coge corte y lo que piensa tiene que decirlo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tú eres malcriado, Rafael Paz. No, yo Rebelde. estoy formado bajo unos paradigmas distintos, similares a lo de mi generación en sentido general. Yo participé en competencias internacionales, soy abogado, en modelos de Naciones Unidas, en modelos de OEA, estudié fuera del país, en Estados Unidos, en Europa. Crecí en la era de las redes sociales. Mi origen tiene que ver mucho con las protestas sociales. Yo participé en la otra feria en el año 2006. Luché por el 4%. Postulaba por los derechos de los envejecientes desde el año 2007. Fundé el Comité de Estudiantes de Derecho en mi universidad. Y participé en muchos organismos nacionales e internacionales. Es decir, nunca he tenido miedo a expresarme. Y en mi casa no ocurría aquel viejo dicho de que los muchachos hablaban cuando las gallinas hacían pipí. Sino que me enseñaron a que yo tenía el derecho
a expresarme. Como la mayoría de los jóvenes dominicanos hoy se expresan, y de los dominicanos en sentido general, se expresan en las redes sociales cuando no están de acuerdo con algo. Totalmente. Entonces, cuando no estoy de acuerdo con algo porque está mal hecho, lo digo. Y no lo digo escondido, lo digo de forma transparente. En mis organismos, porque tampoco es que salgo a los medios de comunicación. O sea, pocas veces alguien me ha visto diciendo algo descompuesto en los medios. Totalmente. O hablando de temas internos, más allá de temas institucionales generales. Totalmente. Ahora, en mis organismos siempre he sido claro, preciso y vertical. Y no tolero lo mal hecho y combato la vieja política. La combato. Combato la diatriba, combato las descalificaciones, combato la lucha por intereses particulares, sacrificando el interés general y el interés nacional. Entonces, algunos me tachan de rebelde por eso, porque prefiero exponer mis posiciones en el organismo que decírselo al oído al líder. Entonces, eso es contracultural y lo entiendo, es normal que piensen algunos así, pero siempre seré más moderado de que la gente que está protestando en las calles, que está protestando en las redes, que está acusando a la política de no darle respuesta. La política tiene que comenzar a hablar de cosas que no habla porque hay una gran cantidad de dominicanos que ya no se están interesando en votar. Y no se están interesando en votar porque la política no le está dando respuesta a sus expectativas ni está tratando los temas que le interesan. O sea, yo soy rebelde porque digo que hay que cerrar la Victoria, porque es la fuente fundamental de operación del crimen organizado en la República Dominicana y que hay que cerrarla mañana y abrir el penal de Las Parras y que ha sido una irresponsabilidad no abrir el penal de Las Parras. Pero mientras tanto están asaltando bancos, estructuras mafiosas dirigidas desde esas cárceles que son centros de protección de delincuentes y centros de formación de delincuentes. Entonces, así como digo eso en público, así mismo cuestiono las cosas que no funcionan en nuestra organización en privado. Y hay gente que se molesta. Bueno, pues se puede molestar. Ese es su problema. Yo trato de decirlo con la mayor educación, pero sin dobleces. Y sin dejar de decir. Y sin dejar de decirlo. Entonces, yo creo que es un poco de eso. También es un poco de... Aquí la gente le presta mucha atención a veces a las formas, más que al fondo. Y yo creo que tenemos que tener una democracia que apueste más al fondo que a las formas. Creo que ha ido girando hacia allá. Algunos me dicen que creo mucho en el modelo, me acusan, un buquelito. Pero yo creo que eso es un exceso. Eso es un exceso. Tú sabes, Rafa, que precisamente hablando, porque tocaste el tema, por ejemplo, de las cárceles y lo que está sucediendo. Y otra cosa, perdón, Julio. Adelante, querido. También hay una generación que se acostumbró a que los más jóvenes tuvieran una relación de sumisión y dependencia frente a ellos, porque eran o sus hijos, sobrinos, ahijados, o eran sus asistentes, o sus subalternos en instituciones. Entonces, en mi caso, yo nunca he sido subalterno, ni asistente, ni dependiente familiar de ninguno de mis compañeros de partido. Para que tú entiendas, o sea, yo ni siquiera tuve en una administración del presidente Fernández, ni como titular de una entidad, ni como funcionario, ni como empleado, ni siquiera. Entonces... O sea, nunca estuviste en un gobierno del doctor Leonel Fernández ejerciendo una función pública. Nunca. Entonces, no tengo una relación, esa relación propia que se da de subalternos, sino de compañeros. Entonces, hay dirigentes que se acostumbraron en su cabeza que su compañero era el compañero con el que comenzó hace 40 años y que los otros eran sus subalternos, y cuando ven mi generación tienen eso un poco en la cabeza. Pero entonces se chocan con el tema de que conmigo no ocurre y entonces me ven como irreverente. Pero no es eso. Es que yo tengo un trato horizontal sobre la base del respeto siempre. Claro. Pero es un trato horizontal y eso alguna gente no lo entiende. Bueno, quedó claro. Yo creo que el tema, ahí esa pregunta quedó totalmente contestada. Rafa,
Tú sabes que también hay algo que quería preguntarte, sobre todo porque traes a colación el tema de las cárceles y lo que está aconteciendo, ocurriendo con los atracos en las sucursales de banco. Vemos un jefe de la policía y un estado, un gobierno que parece que se empeña como en minimizar las situaciones de seguridad ciudadana del país. Que si es percepción, que son hechos aislados, que no tiene una cosa que ver con la otra, que son muchachos inventando. O sea, quitarle como el peso que tiene el no reconocer que acaban de atracar y asaltar sucursales bancarias de entidades muy grandes y que gracias a Dios no han llegado a una gran desgracia, pero en cualquier momento situación de esas puede complicarse. ¿Qué opinión te merece a ti el enfoque que le dé el Estado a la seguridad ciudadana? Que parece que todo está bien y que lo que estamos en oposición somos los que estamos como exagerando la cosa. Mira, yo creo que hay que trazar una ruta más clara en la lucha contra el fenómeno delincuencial en la República Dominicana. Hay tres grandes elementos que hay que atender. Primero, la seguridad de la frontera. A través de nuestra frontera ocurren muchas situaciones que afectan la seguridad ciudadana. Haití está colapsado completamente. Fíjate que en el atraco a la institución bancaria en el Cibao habían haitianos. Ujú. Y en algún momento dije que yo no desconectaba la participación de esos elementos de la toma que hicieron las bandas del principal penal de máxima seguridad en Puerto Príncipe, donde liberaron a un conjunto de criminales. Cierto, cierto. Entonces, está ese elemento de la seguridad fronteriza que el Estado debe fortalecer. Por eso siempre he apoyado el muro fronterizo y todas las acciones para fortalecer la vigilancia y impermeabilizar la frontera, que es uno de los trabajos más difíciles del mundo para todas las sociedades, no solo para la dominicana. Ujú, ujú. El segundo elemento son las cárceles. Nosotros tenemos que erradicar el viejo modelo penitenciario. La Victoria hay que cerrarla y hay que demolerla y Wow. transferir a todos esos reclusos al penal de Las Parras y extender el nuevo modelo penitenciario a todo el país. Aquí, ese desorden que hay en los penales del viejo sistema no puede seguir ocurriendo. Eso es un foco de delincuencia. Un mercado. Y es un mercado y hay mafias que sacan millones de pesos de ahí. Fíjate la coronela que la hicieron saltar del puesto porque puso cierto orden y le hizo unas requisas que ellos no pudieron tolerar. Entonces nosotros no podemos seguir dándole larga a eso. Eso hay que entrarle exactamente como Bukele le entró a las maras y no de otra forma. Y lo tercero es avanzar en la reforma de la Policía Nacional y generar una nueva relación de la policía con los ciudadanos. Eh, Se ha avanzado con el tema de mejorar los salarios, eso va a permitir que más jóvenes y personas deseen ingresar a las filas, pero hay que mejorar la cultura, la formación, la estima pública de la policía, que se genere, que haya más, y la palabra clave es confianza, que cuando un policía te pare, tú no te asustes. Ese es el enfoque que debemos tener y tener mayor controles de los territorios. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la capital esté llena de cámaras inservibles en los semáforos ahora mismo, que no se puedan utilizar para mejorar no solo el control del tránsito, sino la seguridad pública? Sí, es grave. La situación es grave. Pero hay que Reforma. tratarla sin hipocresía Claro. y fuera del ámbito de lo electoral. O sea, la seguridad es demasiado importante para los dominicanos para estar politizándola todo el tiempo. Creo que debemos llegar a un consenso nacional acerca de la agenda de lucha contra el crimen organizado, de lucha contra la delincuencia y de mejoría de los estándares de seguridad. Si nosotros queremos llevar a la República Dominicana a su máximo potencial turístico, tenemos que resolver el problema de la delincuencia que tenemos en las calles. Hablaste de reforma policial y el término reforma está muy en boga. El país está, ese es el tema, prácticamente agenda en todos los medios. La reforma, en este caso la reforma fiscal. Rafael Paz, ¿qué opinión tiene sobre el mismo? Sobre la reforma fiscal, ¿es necesaria? Si no lo es, entonces, ¿qué alternativas? Si lo es, entonces, ¿cómo? ¿Qué debe de contener esa reforma? Mira, evidentemente
la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea la necesidad de arribar a un pacto fiscal. Pero hay una diferencia entre un pacto fiscal y una reforma tributaria o fiscal. Un pacto fiscal son reglas generales de mediano y largo plazo sobre las finanzas públicas, sobre el sistema impositivo y sobre el gasto público. Reglas que establecen marcos para la actuación de las administraciones o de los gobiernos. Por ejemplo, una medida del pacto fiscal puede ser establecer un tope de déficit. El déficit público no podrá, bajo ningún concepto, superar el 3% del presupuesto o del Producto Interno Bruto, por ejemplo. O el tope de deuda pública. La deuda pública, bajo ningún concepto, podrá superar el 70% del Producto Interno Bruto. Eso puede ser una medida que se acuerde en un pacto fiscal. Claro. Límites. El déficit cuasi fiscal, que es el déficit que administra el Banco Central a partir de la quiebra bancaria del año 2003, donde se le permitió al Banco Central emitir certificados financieros para títulos, ¿verdad?, de deuda, para poder sacar liquidez del mercado y un poco administrar esa deuda que correspondió a asumir el pago a todos los ahorristas en el año 2003. Esa administración de esa deuda está en el Banco Central, es parte de la deuda pública y no se contabiliza como la deuda pública general. Entonces, ¿se transferirá eso al Ministerio de Hacienda? ¿Bajo qué concepto? ¿Cómo se va a resolver eso? Para que el Banco Central se concentre solamente en el trazado de política monetaria y financiera, ¿verdad?, de conformidad con la ley. Esas son las medidas que pueden discutirse en el marco de un pacto fiscal. Otra cosa es una reforma tributaria. Bueno, otra cosa del pacto fiscal puede ser la correlación gasto-inversión. Nunca se podrá superar un gasto público. El gasto público nunca podrá superar el 80% del presupuesto nacional. Tiene que haber reservado obligatoriamente un 20% mínimo para inversión pública. Controles. Correcto. Ahora, otra cosa son las figuras impositivas. Eso tienen que aprobarle el Congreso Nacional. Y en el caso actual, el PRM logró una mayoría lo suficientemente amplia como para poder aprobar el modelo de reforma fiscal de conformidad con su interpretación de la realidad económica, política y social de la República Dominicana. Y en ese caso, cargar las consecuencias de la misma. La oposición no tiene una mayoría lo suficientemente, no tiene una minoría ni siquiera suficiente para poder bloquear una reforma. Ni existen los mecanismos en los reglamentos del Congreso para hacer un filibustero, como en Estados Unidos, donde una minoría puede evitar la aprobación consumiendo el tiempo de forma excesiva. Hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos donde leyeron una guía telefónica completa en un turno y duraron varios días retrasando una votación. Ese tipo de cosas aquí no ocurren. Claro. Entonces, pienso y coincido con los sectores sociales que han señalado que se necesita un pacto fiscal primero y que hay que tomarse el tiempo para consensuar con los sectores de la sociedad la reforma de los impuestos. Porque aquí no hay razones para tener prisa. Las finanzas públicas no están en una situación de emergencia, no hay un desborde del endeudamiento más allá de lo razonable en este momento. Entonces no hay necesidad para poner una prisa que nos desboque. Como decía Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa. Rafa, volviendo al tema político, electoral sobre todo, partidario. Definitivamente, de los resultados obvios que dejó este proceso, es un posicionamiento interesante de la Fuerza del Pueblo que queda prácticamente como partido único de oposición con oportunidades reales de llegar, pero también con un PRM que surge y parece ser fortalecido.
les fue muy bien en febrero, en mayo también lograron 29 senadores, diputados por acá y por allá, pero que su presidente, el presidente de la República, no del partido, Luis Abinader, la misma noche que gana y que es felicitado por los líderes de oposición, esa misma noche dice en sus primeras declaraciones que no va más, que esta es la última vez que él va. Y lo dice en diferentes espacios, luego a posterior. Dice que no, que ya terminó su mandato, que con este terminará y que ni siquiera se plantea el volver en un futuro, que actualmente está impedido, lo cual deja entonces entrever que quizás exista la posibilidad, porque si él mismo dice, ni en un futuro tampoco. Y una fuerza del pueblo, te hago el panorama actual sobre toda la población para preguntarte, y una fuerza del pueblo que, como te decía, está firmemente en un segundo lugar actual. De cara al 2028, partiendo de lo que el presidente de la República dijo, que no va y que no va a intentar modificar la Constitución para eso, ¿tiene la fuerza del pueblo una oportunidad real de competir, de ganar? Porque entonces ya no estaría Luis Abinader, sería con uno de los presidenciables que crecen por día. Eran 2, 3, ya van como por 15 en el PRM que buscan la posición. Entonces, ¿qué piensas tú? Mira, yo creo que si el presidente evidentemente cumple con su palabra de ponerle candados a las reformas futuras a la Constitución y no altera el periodo democrático ni las reglas sobre la reelección o el retorno, etcétera. El presidente Abinader hay que apoyarle para que cierre su gestión de manera exitosa porque eso le conviene al país. Yo creo en ese modelo de política. Ahora, la fuerza del pueblo tiene que prepararse, construir un mensaje, construir un perfil, construir una identidad lo suficientemente atractiva y un llamado y una propuesta de país que nos permita lograr lo que estoy convencido que vamos a lograr en el año 2028, que es ganarle a quien sea el candidato del PRM. No importa. Puede ser cualquiera de los 15. Nosotros lo vamos a ganar. Es interesante porque precisamente de los 15 hay nombres que sobresalen y que la gente siempre menciona. El caso del ministro actual de Turismo, la alcaldesa del Distrito Nacional, el director de INAPA, creo que es Wellington. Hay ciertos nombres que siempre salen a la luz y los nuevos que se han sumado. Y que yo decía, decíamos un grupo de compañeros, que en algún momento ellos, si quieren competir, tienen que salir a hacer campaña. Y son actuales titulares o de ministerios o de cargos selectivos. Más sin embargo, en la fuerza del pueblo, uno ve que los posibles candidatos pues tienen más tiempo para poder trabajar que los que están ahora mismo en el Estado, porque eso es cierto. Pero sé que no te voy a meter a opinarme del PRM, porque para eso no fue que te traje, no te invité para eso. De la fuerza del pueblo, vimos un Hipólito del Polanco, que acaba de anunciar hace días que va a aspirar a la presidencia de la República por la fuerza del pueblo. Acto valiente, no sé si a destiempo, no sé qué pasa, si lo ves muy temprano que ya alguien se lanza a la presidencia por la fuerza del pueblo, pero que manda un mensaje de democracia y que quizás empieza a tumbar la nebulosa de que en la FP nadie puede aspirar que no sea Leonel. ¿Qué te parece? Mira, Eso. en general te voy a decir, no le voy a rehuir a tu primer tema, pero no lo voy a opinar desde el punto de vista del otro partido, sino es una reflexión de una observación histórica. Por favor. Todos los que han competido por la presidencia de la República, que lo han logrado, lo han hecho desde fuera del poder. Nadie llega a la presidencia desde una posición de Estado. Eso es lo que enseña la historia. Wow. Incluso compañeros de un mismo partido que se han sucedido en la presidencia, el segundo que llega lo ha hecho desde fuera del Estado en una relación hasta antagónica con el primer presidente. Te puedo poner el primer caso. Salvador Jorge Blanco con Antonio Guzmán. Eran antagonistas internos.
Grandes rivales. Y Jorge Blanco era senador, no era ministro. Y era la antítesis de Guzmán. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina y Leonel Fernández. Confrontados en el 2007, separados políticamente, Danilo desde fuera del gobierno renunció al Estado y aunque logró luego de que era candidato ya el apoyo de todo el partido, con un apoyo significativo del presidente Fernández, pero lo hizo desde afuera. Lo hizo desde afuera y siendo la antítesis interna. Sí. Entonces, todo el que aspire a la presidencia de la República tiene que olvidarse de ser ministro. No porque va a tener ventajas en el hecho de estar en una posición de Estado. Es que el pueblo no elige subalternos para el cargo de presidente. La lógica del poder en la República Dominicana no ocurre así. Hay que leerla, hay que estudiar la historia. No es una ventaja. No es una ventaja, es la mayor desventaja. Los dominicanos premian la renuncia al poder para otorgar el poder. Eso es lo que me dice mi ejercicio de observación. Qué interesante. En el caso de la Fuerza del Pueblo, todos los compañeros tienen plena libertad para aspirar a todas las posiciones. Nosotros somos un partido popular y democrático. Y aunque no he visto el tema de las aspiraciones del compañero, porque no me había enterado, pero es un derecho pleno que tienen todos los miembros de la Fuerza del Pueblo. Claro que sí. Un derecho pleno. Lo primero que tienen que lograr es el liderazgo interno para que, de conformidad con los estatutos, se les reconozca la condición de precandidato presidencial. Hay una mayoría o una minoría del Comité Central que debe aprobarlo en el momento en que se aperture el proceso. En el momento que no está muy temprano. Tú mismo lo cada dices. cual es libre de hacer lo que considere y de expresar y de construir su espacio político. También es verdad. Eso es algo legítimo. Eso yo no lo veo con malos ojos, todo lo contrario. Acuérdate, yo soy un demócrata del siglo XXI. Sí. O sea, medio iconoclasta en mi naturaleza. Aunque la gente me vea muy formal por momentos, ¿verdad? pero yo creo en todo eso. Claro que sí. Eso está muy bien. Sí, y a ver, tú bien lo dices. Yo no voy a mentir. Ahora, Leonel acaba de sacar 1.250.000 votos. Hay que fajarse. El que quiere la presidencia de la Fuerza del Pueblo, que se faje. Lo que sí te digo, Rafa, precisamente, ahora tenemos esos candidatos que vendrán y que en su momento, me imagino, lo sano para cualquier partido es que exista la pluralidad de criterios y que todo el mundo que quiera aspirar, pues aspire y que vayan a un evento electoral interno. Ahora bien, la modalidad de escogencia fue un tanto controversial en estas elecciones pasadas. De escogencia de los candidatos en los partidos internos. Tanto en la Fuerza del Pueblo, pero también en el partido oficialista. Tuvieron grandes problemas por modalidades que todavía uno entiende. Por ejemplo, Santo Domingo Este, lo digo con propiedad, Dio y Manuel Jiménez no quedaron bien en las relaciones ahí, precisamente por ese método de escogencia que Manuel entendió que lo abandonaron. Y en otras demarcaciones, lo mismo pasó en la Fuerza del Pueblo. Lugares donde fue muy controversial el método de escogencia para las candidaturas. ¿Qué opinión te merece a ti eso y cuál sería para ti el idóneo? ¿Cuál tú crees que es el más cercano a esa democracia que tanto esbozas? Mira, el método de encuestas hay que mandarlo al fondo del abismo rocalloso. Ay, pero a mí está bueno por estar preguntando. ¿Cómo va a ser? Al fondo del abismo rocalloso. ¿Tú te acuerdas lo que le hacía La Roca en la WWE? Eso mismo hay que hacerle. A la fosa de las Marianas. A la fosa de las Marianas. Nosotros nunca más debemos utilizar ese método. El método lastimó muchos liderazgos y se prestó a cosas que no estuvieron bien. En eso nos quemamos. Lo digo con toda la responsabilidad. En el método de escogencia de los candidatos. Correcto. Y elegimos candidatos que nunca debimos elegir. Y lo he dicho claro. Y lo he dicho públicamente y lo he dicho en la dirección política. Por eso que me tachan. De cucaliente. Pero sigue. Pero es que las cosas hay que decir. El programa es tuyo, sí. Entonces,
nosotros tenemos que apostar a métodos democráticos y transparentes, institucionales. El voto. Yo creo en las modalidades de voto. Primarias. Primarias. Yo creo en las primarias. ¿Abiertas o cerradas? Mira, Juégate las si rafapas ahí. entendemos la naturaleza, no, porque hay que entender la naturaleza de las organizaciones, su origen y su historia, más allá de un aspiracional particular. Claro. Por ejemplo, en términos personales, yo no tengo inconveniente con las primarias abiertas, yo soy producto de primarias abiertas. Yo fui candidato en el 2019 porque se hicieron primarias abiertas y votó un gran segmento de la población que en un proceso interno de jóvenes y mujeres no hubieran votado. Sí, pero eso eres tú que eres famoso y popular. Por ahí los compañeritos del partido que tú le abres eso a unos compañeritos. Mira. Pero, la fuerza del pueblo es producto de un cuestionamiento a un proceso de primarias abiertas. Entonces, nosotros tenemos que construir un padrón robusto, transparente, confiable, e ir a un proceso de primarias con ese padrón robusto, transparente y confiable. Cerradas. ¿Tú entiendes que por lo menos en esta coyuntura próxima, lo más idóneo sería que se escojan los candidatos en primarias cerradas? Primarias. Sí. Y creo que tiene que haber algunos requisitos también para ser candidato. Usted por lo menos tiene que formar una dirección de base, una dirección media. No puede ser una cosa que usted se le inventó un día que quería ser candidato. Usted tiene que demostrar algún nivel. En el PLD originalmente tú no te podías proponer como candidato, era tu organismo que te proponía. Primero tu comité de base y luego entonces tu intermedio. Wow. Entonces Eso había un proceso, era un filtro. Sí, un proceso de filtro. Ahora no es la misma naturaleza de la organización. Ahora hay una organización de masas, no de cuadro. Pero usted tiene que tener la capacidad por lo menos de formar una dirección de base. Si usted quiere ser candidato a algo, usted tiene que tener algún liderazgo demostrable. Pero usted no puede juntar 20 personas. Si usted no puede juntar 20 personas para una dirección de base. ¿Qué buscas, pirata? ¿Me entiendes? Totalmente. Yo creo que la gente te entendió bastante bien con eso y estoy muy de acuerdo con el método que tú seleccionas de manera particular de escogencia de candidatos. Los debates pudieran ser, porque uno cree que se llegaron para quedarse. Yo creo que la población los va a exigir. No creo que volvamos a no usarlos. Tú participaste de debate. Deberían ser por ley los debates. ¿Tú entiendes que debería? Sí. ¿Y el voto obligatorio? El voto obligatorio, pero quizás con el voto en blanco. Ok. O sea, obligatorio, pero que si no quieres ninguna de las opciones, hay una casilla. También porque el sistema tiene que coger las señales de que hay un segmento que no se siente representado. Y eso, el sistema tiene que estudiarlo y darle respuesta. Creo en eso. Y debate por ley. ¿Te gustaría ver los debates como ley? Me gustaría ver, no podemos volver hacia atrás. Los países cuando conquistan hitos no pueden darse el lujo de abandonarlos. Entonces, ¿crees tú que los debates... Y hay que reconocerle a Luis, porque hay que ser justo. A Luis Abinader hay que reconocerle el hecho de que siendo presidente y teniendo una ventaja en las encuestas, porque está en primer lugar, quedó evidenciado, ¿verdad? Así es. Tomó la decisión de cambiar la historia e ir a un debate presidencial. Yo creo que es de justicia reconocer eso. Sí, es verdad. Hay que reconocer al presidente Abinader que estando en el cargo con esa ventaja que se veía, pues fue. Entonces porque sé que ya tenemos que ir cerrando tiempo apremia. Los debates llegaron para quedarse, ojalá así sea. ¿Crees tú que los debates serán un filtro en sí? O sea, que me refiero, cada partido va a elegir el método de escogencia. Primarias, por ejemplo, cerradas con su padrón. Salieron 10 candidatos. Bueno, esos candidatos de cada partido, esos candidatos van a un debate. ¿Crees tú entonces que serviría el debate como un filtro? La gente puede verlos. O porque antes solo era el afiche. Solo la gente muchas veces ni siquiera conocía el candidato por el que votaba. Era el más bonito en el afiche, el que te llamó más la atención. Ahora tiene que escucharlos. Y aquí hubo candidatos que se quemaron muy fuertemente en el debate. Creo que es un tema de promover algo que es esencial para las democracias, que es el voto informado. No toda la población vota por las mismas razones. Hay personas que votan por tu apariencia física, hay personas que votan por tu historia, hay personas que votan por tu partido, hay personas que votan por tus propuestas, hay personas que votan por tus valores, hay personas que votan por lo que tú le transmites, si le caes bien o no le caes bien. Y lamentablemente hay quienes votan por... Y hay quienes votan por dinero, o por ventajas, o por amiguismo, o hay quienes votan en contra. Entonces, cada uno de esos espacios dentro de la sociedad tiene que encontrar, digamos, su mecanismo. Okay.
Yo apuesto a que la mayoría de los dominicanos voten de manera informada y por propuestas y por valores. Por eso promuevo los debates. Y por eso he participado en los debates. Por ejemplo, en el 2020 yo le llevaba más de 20 puntos a la persona con quien debatí. Sí, lo recuerdo, ¿eh? Y debatí con él. Claro. A pesar de que con quien competía realmente se negó a ir al debate, que era Farideh Raful, que en ese momento teníamos una diferencia de 5 puntos. Eso era la tradición en ese momento. El que llevaba diferencia o no, le rehuía los debates. Correcto. Ahora se ve muy mal no ir. Rafa, para cerrar, quiero preguntarte a ti de manera directa, Rafael Paz. Te vemos como presidente del Distrito Nacional, titular de Secretaría, Dirección Política, en los medios de comunicación. Llevas proyectos también internos en el partido de cosas nuevas, de abrir nuevos espacios de debate. Participaste ahora activamente como candidato. ¿Qué le espera, si Dios le da salud, a Rafael Paz en los próximos 4 años? Mucho trabajo. Vamos a ver, no me le digan mucho trabajo y ya. ¿Qué quiere Rafael Paz en estos 4 años que vienen? Es que esto no se trata de lo que yo quiera. La política no se trata de lo que tú quieras o persigas para ti. Siempre lo he dicho, no se trata de tu historia personal, se trata de lo que la gente demanda y quiere. Y de la decisión de un pueblo que está buscando unas ideas, unas propuestas, unos perfiles. Yo trabajaré mucho para que la gente comprenda lo que nosotros significamos en términos políticos, nuestras ideas y el país que queremos impulsar y la ciudad de Santo Domingo que queremos impulsar y el tipo de partido que queremos impulsar. Y en su momento, entonces, en función de lo que sean las inclinaciones del pueblo, tomaremos una decisión. Siempre he dicho que no tengo obsesión con candidaturas. Creo que lo demostré con los hechos. Fui candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo antes de que se suscribiera a la alianza porque me lo pidió el liderazgo de mi partido, encabezado por el doctor Franklin Almeida Rancier, que me emplazó públicamente a lanzar nuestra candidatura y una comisión de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Eso es cierto. Entonces, cuando era de conveniencia que el partido suscribiera a la alianza en los principales centros urbanos, la entregué voluntariamente. Nadie me lo pidió. Fui yo donde el presidente Fernández a decirle, nosotros tenemos que avanzar en una alianza más profunda porque con estos 3 o 4 municipios no se va a tener éxito. Y cuando... Luego la diputación. Exacto. Y fíjate, yo estoy aquí, a pesar de lo que ocurrió, que fue frustrante para todo el mundo. Así es. Y aprovecho para agradecer a todos aquellos que se solidarizaron con nosotros. Pero no hay mal que por bien no venga. A veces se cierra una puerta pequeña y se abre una puerta grande. Yo pienso igual. Entonces creo que se nos abrió una gran puerta. Y por allí transitaremos junto a la Fuerza del Pueblo y lograremos una gran victoria en el año 2028. Rafa, gracias. Gracias por acompañarme a mí, al equipo que no pudo estar, pero que sé que te manda sus mejores parabienes. Gracias a esa audiencia que nos sintoniza siempre. Yo veo en ti, hermano, y lo digo con toda la sinceridad, ya no una promesa, una realidad política hace tiempo, pero sí alguien que aún, siendo ya una realidad, tiene una proyección política muy amplia, con mucho margen, en muchas áreas. Soy miembro de la Fuerza del Pueblo, lo sabes, y yo sé que gran parte de la audiencia también lo sabe porque me siguen en las redes sociales. Un valor de la Fuerza del Pueblo. Hermano, gracias. Ojalá poder estar a la altura de eso. Y si te digo, hay posiciones, y esto es, atención, para que no vengan a decir que fue Rafa, échenme tome. Esto lo estoy diciendo yo, no él no tiene nada que ver con esto, soy yo, que de manera espontánea lo digo a las autoridades de mi partido y a mis compañeros de partido. Hay posiciones en los partidos neurálgicas, secretarías muy importantes, y entre la general, la secretaría de organización, la electoral, son como estas secretarías que llevan en sus hombros el peso de que funcione la organización. Yo quisiera ver a jóvenes con ese perfil ocupando esos espacios. No voy a decir una en específico para que no digan, no quiero calentar a Rafa. Soy yo que lo estoy diciendo responsablemente.
pero quisiera ver a Rafael Paz ocupando el sitial que se ha ganado y que merece, y que merecemos como institución. Señores, gracias. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Rafa. Gracias. Sabes Seguiremos que esta es tu casa. en la condición que sea, desde la más humilde hasta la que nos corresponda, siempre trabajando con la gente. Yo lo sé. Gracias por sintonizarnos. Recuerden suscribirse en @esta_de_la_vuelta, den like, compartan, activen la campanita y mándenle este video a todo el que ustedes quieran. Miren, aunque sea para chismear. Mira lo que dijo Rafa, mira lo que dijo Julito. No importa, pero mándenlo. Gracias, señores. Nos vemos en la próxima.